Hoy contamos con la presencia del señor Augusto Zavala. Él es director del Museo Afroperuano. Es bachiller en Derecho y en Ciencias Políticas, con estudios en maestría en Museología y Gestión Cultural. Muy buenas tardes, mi querido doctor Augusto Zavala. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a Educación y Democracia por esta cordial invitación. Bien, esto de los afroperuanos está pues ahora de moda. De un tiempo acá se está viniendo una especie de reivindicación, digamos, por la colaboración que ha tenido toda esta raza que en sus orígenes ha procedido del continente africano y que culturalmente han dejado pues una serie de rasgos. La familia Santa Cruz es la más notoria, digamos, o la más conocida, ¿no? Pero todos ellos son artistas, todos ellos tienen, ¿no?, una vena de inspiración. Y este local, el nuevo local, el local que tienen ustedes, es una casa también con cierta historia, porque ahí funcionó el restaurante Los 13 Monedas. Así es. Una casa colonial muy antigua, muy bonita. ¿Es de los primeros años de la República o el tiempo de...? No. El Museo Nacional Afroperuano funciona en lo que es la Casa de las 13 Monedas. Ya. Es una casa de estilo rococó declarada Patrimonio Cultural de la Nación en el año 72. Sí. Y tiene una historia particular, no solamente porque ahí funcionó el primer restaurante 5 tenedores del país, que fue las 13 Monedas, sino que arquitectónicamente es una construcción de estilo rococó, lo cual es muy difícil encontrar rococó en construcciones de tipo civil. ¿Pero es de los primeros años de la República? No, es en realidad de la época colonial. Ah, de la época colonial. Así es, de la época colonial. Eso es lo que quería. Entonces es una casa con historia. Una casa que tiene su propia historia. Ustedes ahora están enriqueciendo, han hecho el museo. ¿Y el museo cómo se originó? ¿Cómo vino a ver que la gente conozca esto? El Museo Nacional Afroperuano en realidad surge a iniciativa de la Mesa Afroperuana de Trabajo del Congreso de la República, un grupo de trabajo formado por congresistas y excongresistas afroperuanos que tenían como objetivo reivindicar el aporte del afroperuano a la cultura e identidad nacional. Inicialmente este grupo de trabajo estuvo presidido por la congresista Marta Moyano, en la actualidad se encuentra presidido por la congresista Leila Chihuán, y el objetivo de esta mesa de trabajo es ser un lugar de diálogo y concertación con el objetivo de dar a conocer al peruano en general el importante aporte, no solamente en música y danza, sino el importante aporte en el desarrollo de la nación del pueblo afroperuano. Es por eso que nosotros tratamos que el museo y el aporte no sea una moda, sino que sea algo permanente, inclusive que sea incluido en los museos nacionales y en los libros de historia. Claro, perfectamente. ¿Y de cuándo están funcionando? Bueno, nosotros tenemos 2 años de creados. 2 años. 2 años de creados. Realmente ¿Y funcionando? Ha sido 2 años. 2 años. 2 años. Y en estos 2 años realmente nos sentimos muy satisfechos. El Museo Nacional Afroperuano, como lo mencionábamos hace un momento, cumple con darle al peruano en general un aspecto que no es mencionado en otros museos, ¿no? Por ejemplo, el museo más importante del país vendría a ser el Museo de la Nación, claro, que tiene una narrativa pues, de todo el devenir histórico de nuestro país. Un museo también importantísimo en Lima es el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del país, pero desgraciadamente estos 2 museos importantísimos y con una excelente dirección no mencionan el aporte del afroperuano a la cultura e identidad. Tampoco el aporte del afroperuano en nuestro desarrollo histórico. Es ahí donde nuestro museo, el Museo Nacional Afroperuano, ha venido a cumplir o a cubrir este vacío. Y no solamente estamos dando a conocer a los peruanos el aporte de la música y la danza, sino también en otros aspectos. Nuestras batallas han sido peleadas por los afroperuanos, claro, por los negros esclavos que llegaron en determinado momento. Han habido personajes en la historia del Perú que por diversos motivos no se les ha reconocido como tal, ¿no? Por ejemplo, Micaela Bastidas, que era conocida como la Zamba en la tropa, aún la seguimos viendo pues como una mujer andina de trenza, cuando en realidad su fisionomía era otra, ¿no? ¿No era andina? No era andina, está probado que no era andina. Antonio Oblitas, que era el lugarteniente de Tupac Amaru, también era un afrodescendiente. Nos asombramos, por ejemplo, del presidente Obama, ¿no? Y no tomamos en cuenta que Luis Miguel Sánchez Cerro también era un afrodescendiente, ¿no? Es decir, el Perú tuvo un presidente era afrodescendiente. Pues la idea que se tiene de Sánchez Cerro es que era más bien autóctono, que era
¿no? De acá, ¿no? En realidad son aspectos ya históricos que han venido a quitarle el color a determinados personajes, ¿no? Abraham Valdelomar, Ricardo Palma, y podríamos seguir mencionando a muchísimos otros personajes. El que no tiene Inga tiene de Mandinga, y eso es verdad, ¿no? Entonces son muchísimos los personajes que han venido o que han perdido el color con el paso del tiempo, y es el deseo del Museo Nacional Afroperuano darle a la población la verdadera historia, ¿no? Como lo mencionábamos hace un momento, mi estimado amigo Saravia, la presencia del negro, por desgracia, en nuestra historia ha sido silenciada desde el inicio, como usted bien lo mencionó, ¿no? Sí, pues. Usted, yo, y estoy totalmente seguro de que los niños en el colegio aún siguen estudiando ese importante hecho histórico. Millones de personas los están con 13 de la Isla del Gallo, los 13, ¿no? Y seguimos repitiendo 13 de la Isla del Gallo, y no menciona a nadie que fueron 14. Es decir, la presencia de ese esclavo negro que llegó con su amo español no es mencionada en ningún libro de historia. Entonces, desde ese momento, la presencia del negro ha sido silenciada, borrada de nuestra historia, y es el deseo del Museo Nacional Afroperuano darle a nuestra historia su verdadero contexto. ¿Y cuál de ellos, de los 13, era el que No recuerdo el nombre, en este momento se me ha escapado, pero son narrados en las crónicas de los... Y uno de los más distinguidos miembros de esta colonia es, sin lugar a dudas, San Martín de Porres. Por supuesto, en realidad la historia del Perú en muchos aspectos le debe muchísimo al pueblo afroperuano, ¿no? La religión, por ejemplo, que usted menciona, tiene un ícono importantísimo en San Martín de Porres, la procesión del Señor de los Milagros, por ejemplo, que los peruanos y los limeños seguimos con tanta devoción, con tanto cariño, es un aporte netamente afroperuano. Y el Señor de los Milagros era, bueno, el Señor no era judío, ¿no? Caso curioso. En realidad sí. Y aparte que la historia mezcla algunos aspectos que no son narrados correctamente en relación a la devoción y al inicio del rito del Señor de los Milagros, ¿no? Que también es la intención del museo darlos a conocer. ¿Y hay alguna fecha especial que se celebra, digamos, el Día del Afroperuano? Sí, claro. El Congreso de la República, mediante ley, estableció que todos los 4 de junio es el Día Nacional de la Cultura Afroperuana, ¿no? ¿Y en base a qué se ha buscado ese día? Ese día fue el día que nació uno de los íconos más importantes de la cultura afroperuana, que fue don Nicomé de Santa Cruz. Ah, don Nico. Así es. Lo único malo que dice que a Cocacho se aprendió, ¿no? Bueno, era una práctica antigua, ¿no? Que gracias a Dios se ha ido desterrando. Pero qué facilidad para hacer décimas, ¿no? Que es difícil, digamos, hacer un verso y ahora décima, más todavía, ¿no? En realidad, la capacidad del afroperuano en las letras ha sido muy amplia, ¿no? Tal vez el personaje... Son aficionados al floro. Así es. Tal vez el personaje más conocido, más relevante ha sido don Nicomé de Santa Cruz, pero han habido otros. Su hermana misma con el ballet. Por supuesto, doña Victoria de Santa Cruz es un ícono en la cultura nacional. Tal vez es la coreógrafa más importante del país. No la coreógrafa negra, ¿no? Sino la coreógrafa más importante del Perú, porque ha rescatado parte importante de nuestro acervo cultural reflejado en la danza. Y es una cosa realmente destacable porque son íntegros, son autóctonos, son verdaderos, digamos. Ellos llevan un baile, una danza, pero distinta a todo lo que hay en el resto del continente. Lo que sucede con la familia Santa Cruz es lo mismo que sucede, por ejemplo, con Perú Negro, ¿no? No es solamente el hecho de bailar o repetir un baile, sino es el hecho de investigar, averiguar, por qué este movimiento, por qué este color de tela, por qué esta textura de tela. Entonces eso enriquece muchísimo el baile y los resultados los vemos. Sigue siendo don Nicomé de Santa Cruz, doña Victoria Santa Cruz, el grupo Perú Negro siguen siendo íconos importantes porque no solamente bailan, sino que investigan cada una de sus representaciones y pues tenemos espectáculos brillantes como los que estos personajes nos brindan. Así es. Es el hecho de la investigación. Así es. La investigación en lo científico es lo que tienen que hacer todas las universidades del mundo y del Perú sobre todo. Entonces, estos han hecho su grupo, han investigado y el éxito lo tienen asegurado. Asegurado, así es. Porque el mundo en realidad está solicitando lo más auténtico posible, aquella que no está hecho para el espectáculo, para el show, sino aquello que realmente tiene una representación simbólica para el desarrollo de un pueblo, de una comunidad, de todo un país. ¿Y a futuro qué planes tienen? ¿Qué cosas hay? Bueno, el museo en realidad
nos encontramos muy satisfechos de la acogida, ¿no? Tenemos un aproximado de 6.000 visitantes al mes, Caramba. el 70% de ellos escolares, y lo que nos gusta muchísimo es que nosotros hemos empleado una museografía moderna, ¿no? Ya hemos dejado de lado esos aspectos que usted y yo y muchos de los televidentes deben haber visto cuando estaban en un museo de no corras, no hables, no ríes, no. Ahora hay una museografía mucho más amigable que invita a que el escolar pues interactúe con los objetos, y usted comprenderá que en un museo afroperuano, donde la música es un aspecto importantísimo, pues los jóvenes interactúan. Y lo que nos gusta muchísimo, amigo Saravia, es que muchos escolares, después de que hacen su visita establecida por su colegio, regresan el sábado voluntariamente al museo para su taller de música, de danza, de cajón y de otros instrumentos que tiene el museo, que son totalmente libres. Eso es muy bueno, porque le da vida al museo. Exacto, exacto. Y no solamente se le enseña a tocar el cajón, sino que se les enseña la historia del cajón. ¿Por qué es un instrumento netamente afroperuano? ¿Qué significa cada golpe? Se prohibió tocar de tambores, ¿no? Se prohibió tocar tambores en determinado momento de nuestra historia. Entonces usted comprenderá que resulta siendo un instrumento musical que es fruto de un momento histórico de nuestro país, y tenemos el lujo, porque es realmente un lujo, tener al maestro Lalo Izquierdo, fundador de Perú Negro, profesor de la Escuela Nacional de Folclore, como la persona que dicta esos talleres para jóvenes y niños totalmente gratis. Y ahora con esto que en Sevilla están tomando el cajón como parte de su música, su folclore, más tarde van a decir que el cajón es de ellos también. Ya hay, gracias a Dios, importantes avances por parte de nuestro Ministerio de Cultura para la reivindicación del cajón, y lo más importante es que el cajón ya no es un instrumento que sea tocado solamente por afroperuanos, ya es un instrumento que el peruano ha adoptado como suyo. Entonces tenemos generaciones de gente joven de todos los colores, como somos los peruanos, que están defendiendo ese instrumento y que ya no solamente lo tocan, sino que conocen su historia. Pero, y eso es importantísimo. ¿Se puede inscribir el cajón como instrumento? Pero por supuesto, por supuesto. Inclusive hay algunos museos en el mundo. En Bolivia, por ejemplo, estuvimos hace poco, hay un museo del instrumento musical donde el cajón aparece pues como un instrumento musical de origen peruano. Peruano, claro. Muy bien. Bueno, ¿qué proyectos tiene? Muchísimos. En realidad nosotros, si bien es cierto, mostramos en el Museo Nacional Afroperuano, mostramos un periodo histórico de nuestra historia que va desde la llegada del primer afro hasta la abolición de la esclavitud. Nosotros tenemos siempre muestras temporales que van variando, donde mostramos aspectos como el que le he mencionado, biografías de afroperuanos conocidos y de otros afroperuanos que no son tan conocidos, pero también son afroperuanos. Brindamos también estos talleres de música y de danza en forma permanente. Yo lo invito, amigo Saravia, a usted y a todos los amigos de Educación y Democracia que puedan visitar el Museo Nacional Afroperuano. El ingreso y el guiado son totalmente libres. Estoy totalmente seguro que van a tener una experiencia agradable y conocer un poco más de nuestra historia, que no es narrada como nosotros quisiéramos en nuestros textos de historia. El ingreso del día 2, me dice. El ingreso es libre. Libre. Totalmente siempre. Libre, y el guiado también. ¿El guiado también? El guiado también. Ajá. Y cuando hay reservas de colegios, pues hay un trato especial, porque al niño, según la edad que tiene, hay que tener un guiado especial para esas edades, ¿no? Dígame, la dirección exacta, ¿cuál es? Estamos en el Jirón Bancay 542, en el Cercado de Lima, a la altura de la cuadra 1 de la avenida Bancay. Ya, eso es cerca del Palacio Legislativo, a una cuadra del Congreso de la República, así es. Muy bien, le deseo suerte pues y le doy las gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a usted, gracias a los televidentes por escucharnos, por permitirme ingresar a sus hogares, mostrarles un poco del Museo Nacional Afroperuano, y con muchísimo gusto los esperamos cuando ustedes deseen. Gracias.